desde los versículos 18 al 27. El tema de la enseñanza de hoy es: ¿alguno quiere venir en pos de mí? ¿Alguno quiere venir en pos de mí? Y eso va con cada uno, contigo, con cada uno. Es una pregunta: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Y voy a leer la versión Reina Valera. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero él les mandó a que nadie dijese en esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Padre, esta hermosa mañana que la has hecho preciosa, donde hemos cantado y disfrutado, donde hemos dicho: Señor, he decidido seguir a Cristo, donde hemos dicho: fijo mis ojos en Cristo, donde hemos podido cantar y expresar alabanzas desde el corazón. Ayúdanos a que todo eso, Señor, se siente, lo meditemos, que entendamos lo que hemos cantado, que compagina y encaja perfectamente con este tema de hoy. Ayúdanos a entender que tú estás también, sí, en la alegría, en la emoción, en el gozo, en los cantos, pero que también, Señor, estás en medio de los momentos difíciles y nos haces compañía y das promesa de resurrección. Ayúdanos a entender eso. Oramos para que todo obstáculo, Señor, del entendimiento podamos superarlo, para que todo aquello que nos quiera distraer podamos, Señor, resistirlo. Ayúdanos a acatar tu voluntad, a escuchar tus palabras y guardarlas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano, hoy vamos a trabajar de una forma bien sencilla este texto, ya que esto. Primero, voy a hacer una breve lectura de la introducción al sentimiento que tiene este texto. De pronto, para tratar de entender qué sentía Jesús mientras hablaba. Segundo, entramos a un breve cuerpo de la reflexión. Y tercero, miramos qué aplicaciones nos van a servir para nuestra vida cotidiana. Empecemos. Estamos en medio de una generación, hermanos, que tal vez no recuerda todo lo que nosotros vivimos.
¿A qué quiero referirme? Que por los avances a nivel cultural, tecnológico, los avances incluso a nivel de literatura, estamos cómodos. Disfrutamos de aire acondicionados. Hoy no se siente mucho ni nada. Pero disfrutamos de toda clase de comodidades hasta en nuestros hogares. Pero anteriormente en las iglesias no había eso. No había nada de ese tipo de cosas. Se ha perdido mucho respeto hacia las cosas del Señor. Los padres, yo recuerdo que cuando estaba en el templo, en la iglesia, allá la iglesia Árbol de Vida ahora, recuerdo que eso no lo podían ver a uno que corriera porque eso era, lo cogían a uno, venga acá, eso era teso. En las fechas como Navidad, no solo hablando de la iglesia, todo el mundo iba a la iglesia, asistía a los cultos. E incluso pasábamos hasta el culto de fin de año. Hoy no se ve tanto. Pero también había un temor reverente hacia la Semana Santa. Yo no sé si recuerdan cómo eran las Semanas Santas de hace muchos años. Que eran de recogimiento, que eran de cuidado. Era la gente estar meditando. Pero hoy no es Semana Santa, sino ¿cómo le llaman ahora? Eso, ustedes lo dijeron, Parranda Santa. Y se ha vuelto una época de turismo, una época de esparcimiento, pero no de reflexión. Así, otras fiestas, otros feriados, como les decía, el 24 de diciembre, que era para reunirse en familia, cenar. Ya los hijos salen y se prefieren ir a rumbas, a otras cosas y dejar a los padres. O atienden un momentico, como dicen, pican algo de comer y se van. Eso está pasando. Y recuerdo que se tenía también un sano temor hacia las autoridades, incluso hasta los profesores. No le contestaban. Y yo me acuerdo que en esa época, y no hace mucho, veían de pronto un oficial y se le tenía respeto. Y se pensaba que era serio. Pero lo mismo pasaba también con el evangélico. Aunque no era tan bien visto en el sentido que es religioso, pero lo veía y decía, ese es buen trabajador. Si es cristiano, ese hombre debe ser correcto, debe ser, mejor dicho, buen trabajador. Y en ese concepto tenían a los creyentes. ¿Sí se acuerdan de eso? Que aunque les decía, pero no es de los nuestros, evangélicos, pero había un respeto. Decían, ese debe ser serio, debe ser de cuidado. Pero hoy en día ha cambiado eso. Hoy no somos tanto, antes no éramos tanto como somos hoy. Pero parece que hubo más discípulos, hoy hay menos. Y por causa del mal testimonio, nos dicen toda clase de cosas. A verlo, si este es el mismo. Este no ha cambiado nada. Entonces, volviendo a la parte de Semana Santa, para relacionarlo con este texto, yo recuerdo que era una semana de aflicción, de dolor. De hecho, era tan doloroso que en la televisión no había más nada que ver, sino todas las películas esas. Todas trataban en la infancia acerca de la muerte del Señor. Y en medio de yo ver esa serie, esas películas, que a veces las ponían por pedazos, un pedazo cada noche, muchas veces de niño, de adolescente, yo quise tener superpoderes. Y quise tener una máquina del tiempo para devolverme en el tiempo e impedir que a Jesús le crucificaran. Eso era lo que yo quería. Quería tener toda la fuerza para coger a los romanos y darles su merecido. Y no solo a los romanos, a un montón de fariseos y sacerdotes. Sí,
Y bueno, en mi inocencia, yo hacía eso porque decía, ¿cómo puede sufrir el Dios Todopoderoso, encarnado para salvarnos? ¿Cómo puede sufrir? Y sinceramente, yo quería devolverme en el tiempo, no con un misil, pero quién sabe con qué, quería acabar a toda esa gente, para que el Señor se salvara. Yo quería salvar al Salvador, para que sepan. Pero fui creciendo y a medida que la adolescencia, ya como unos 15 años, empecé a meditar un poco más. Y en medio de esto yo decía, pero ¿será que si yo me devuelvo en la máquina del tiempo y voy con mi capa y mis poderes y con mis cualidades, ¿será que el Señor aceptará eso? Y yo pensé, lo más seguro es que me coja como a Pedro. Lo más seguro es que Él me detenga, porque iba a entorpecer sus planes. Eso empecé a pensarlo. Y la verdad que era un conflicto, porque ver esas películas y ver cómo lo trataron, cómo le dieron látigos, y si se vieron La Pasión de Cristo, ustedes ven lo cruda que es esa película. Entonces yo decía, no puede ser. Daba gracias porque ya yo entendía el plan de salvación. Había nacido de nuevo desde los 7. Pero decía, no puede ser. No puede ser. Y saben, me costó mucho tiempo aceptar esa parte que Él tenía que sufrir, que Él tenía que morir, que tenía que dar su vida para que yo tuviese vida. Eso es muy fuerte. Hermanos, nosotros hoy pareciera que no queremos enterarnos que el cristiano también tiene momentos de dolor, que el cristiano también pasa por la muerte, que el cristiano también tiene que reflexionar acerca de las cosas que le están sucediendo. Al creyente también le da dolor de muela, le da dolor de cabeza. Y nuestro cuerpo también se desgasta, se agota. Pero parece que hoy quisiéramos ser superhumanos. Parece que el evangelio se transformara en la cura para todo, para cualquier clase de cosa. En efecto, tiene la solución. Pero el punto central se trata de la reconciliación con el Padre. Lo demás es añadidura. Pero nos preocupa mucho las añadiduras. Miren, es normal desear estar felices. Es natural desear estar bien. Pero tenemos que aceptar que en esta vida también hay momentos donde hay bajones de azúcar. Es hora, como diría el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad en él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero hoy preferimos la senda ancha, la senda fácil. Y la senda fácil no da descanso al alma. Y eso quiero que lo recuerden. ¿Qué da descanso al alma? Si recuerdan el sermón del monte, hablan de puerta estrecha y hablan de una puerta ancha. ¿Cierto? Pero ¿cuál es la puerta que conduce a la vida? La estrecha. Él también dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo, lleven mi carga.
Es decir, que hay una carga que cargar, valga la redundancia. Pero no queremos cargas. Parece que el evangelio de hoy significa no quiero llevar nada porque Jesús lo llevó todo y lo pagó todo. Entonces, ¿dónde queda ese llevad mi cruz? Llevad mi carga. ¿Dónde queda? Parece que no encajara. Hermanos, y quiero hablar de la iglesia en forma general, como el promedio, porque parece que nos encontramos con textos de dolor, textos que tienen muerte, y enseguida queremos pasar a él a una aplicación de decir, pero es que Cristo ya venció la muerte y esto, y hablar, hay que estar gozosos, cantar y eso. O sea, ni siquiera meditamos en lo que quiere decir eso. Y la labor de quien predica es trabajar el texto, lo que está diciendo. Otro domingo vamos a entrar en sentimientos más alegres. Pero hoy quiero invitarte a tratar de entender cómo Jesús abre su corazón a sus discípulos. Les abre todo, lo más íntimo, y les dice, hey, me van a matar. Voy a padecer. Está escrito que tengo que pasar por esto. El lenguaje de hoy, hermano, a cambio de fuerza, lleva debilidad. A cambio de felicidad, lleva dolor. A cambio de vida, habla de muerte. Pero hermano, no se va a detener porque el mismo texto nos va a llevar a un punto de esperanza con la palabra resurrección. El evangelio no tiene solo sabor a medida buena, apretada, remecida, rebosante. Tiene también sabor a Getsemaní, Gólgota, cruz, azotes, burla, desprecio, humillación, tumba. También tiene ese sabor. Así que pasemos al cuerpo de la reflexión. Algo importante de entender aquí y que lo inaugura el texto desde que empieza es que Jesús tiene muy claro que Él va a padecer. Jesús sí sabe lo que le va a ocurrir. Él no era ignorante de lo que le iba a pasar. A Jesús no le tomaron por sorpresa. No fue que Jesús iba caminando un día y llegaron los romanos y lo prendieron. No, Él se entregó y lo hizo de forma voluntaria. Que no nos caigan cuentos como algunas sectas dicen, que a Jesús fue que lo atraparon y lo cogieron y era un ladrón. No. Jesús se entregó de forma voluntaria. Por amor a usted dio su vida. Por amor a mí. Por amor a todos. Él sabía lo que iba a pasar. Cómo le iba a pasar y para qué tenía que suceder. Él sabía todo. Lo tenía claro en su ministerio. Era de su conocimiento todo lo que iba a suceder. ¿O acaso la Escritura dice que él huyó? Dice que él huyó. ¿Acaso se registra en los evangelios que trató de fugarse? Nunca. Conscientemente padeció. Aún en medio de la debilidad, le dijo, que no se haga como yo quiero, Padre, sino como tú mandas. Mateo 26:39 dice, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es decir, esto fue voluntario. Se sometió a la voluntad de su Padre.
A Él no lo obligaron, no se olvide de eso. Él entregó su vida, Él voluntariamente se dio, que no quepa duda de eso. Lucas 9:20 nos deja ver, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Y qué es el Cristo de Dios? Cordero. El Mesías, el prometido, el que había de padecer. Pero Él les mandó a que nadie dijesen eso y se lo encargó de forma rigurosa. Mire, el Señor ha tomado, miren esa escena tan preciosa, reveló todo porque Él ya sabía, pero le dice, hey, no lo publiquen. Si hoy, es que si hubiese sido, yo imagino los muros de todo el mundo y compartir en Facebook o la foto en Instagram con la cruz, lo más probable, hubiesen hecho un show mediático de eso. El Señor no quiere que divulguen. ¿Y por qué será? Porque es que lo primero que quiere es tratar con sus discípulos. Hoy hay mucha gente y poco discípulo. Jesús lo que quería era, no rieguen esto. Primero entiendan ustedes el propósito de las palabras que he dicho. Primero entiéndanme. Piensen como yo pienso. Versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. ¡Qué palabras fuertes! Es necesario que esto ocurra, pues así lo planeó mi Padre y así lo quiero hacer yo. Eso es lo que diría en costeñol. Voluntariamente. Voluntariamente. ¿Acaso Él tenía que sufrir? O sea, realmente, siendo Dios, debía pasar por eso. Si Él hubiese querido, destruye todo y arma una nueva humanidad. Pero qué amor es este que dio todo. Juan el Bautista ya había anunciado esto en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Que qué? Que quita el pecado del mundo. Esas palabras del primo de Jesús en el desierto, al lado del Jordán, tenían un significado importante para los judíos. Éxodo capítulo 12, lo leímos al inicio de empezar el culto. En Éxodo 12 se nos narra que ha peleado el faraón contra Dios. Prepotentemente se ha creído que puede. Moisés ha luchado. Y en medio de ranas, sangre, amargos y toda clase de plagas y el faraón endurecido, Dios le dice, tómalo suave, tú tranquilo, mira. No como el jueves, ¿o qué día fue? El jueves. ¿Saben? Le dice, bien, cada uno les da el inicio de la Pascua. Tome un cordero. También aparece o carnero en ese texto. Y le dice, ¿saben? Tómenlo y lo van a sacrificar. Vamos a celebrar anticipadamente lo que va a suceder. Y lo van a matar. Y no lo van a sancochar, ni ponerlo a hervir en agua. Ni tampoco van a cortar pedazos, sino que lo van a poner todo con la entraña adentro y a fuego. ¿A qué vas a ver eso? Eso no vas a ver tan bien. De pronto un pedacito entre el quemado y la grasa, sí, pero del resto no creo. Entonces, los panes sin levadura y con cosas amargas, ¿qué es eso? Los manda a tener esa sensación de dolor, recordando la esclavitud, pero sirviendo de precedente, de celebración
perpetua para ellos, como ejemplificación de la liberación del éxodo. Entonces les dice, con la sangre de lo que han hecho, pinten, ¿cuál es su brochita? Bueno, con un trapito ahí y marque su casa. Donde usted ponga eso, no va a pasar el ángel, o pasa y no va a entrar a matar. Bien, y preciso pasa eso. Ese día en Egipto, por cada casa de egipcios se oye lloro, porque mueren los primogénitos. Y eso no se parece al anuncio de Jesús. Es que tengo que padecer, es que me tienen que matar. Y parece al anuncio de Juan, Cordero de Dios. Cuando Juan utiliza eso, está tomando todo el Pentateuco, en donde se deposita su doctrina y le dice, mire, el verdadero Cordero es este que viene a presentarse. Y no es que va a morir ahora y se necesitará otro. No, es único. No se necesita otro. Qué poder de esas palabras. Pero voy a leerles solo de ese texto de Éxodo 12, versículo 26 y 27, que a mí me han impactado. Dice, y cuando os dieren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y se adoró. Hoy usted y yo no estamos muertos porque Cristo nos ha lavado con su sangre, nos ha marcado con su espíritu y en el día del juicio no nos matará. La segunda muerte no llegará a nosotros. Esto es glorioso. Si ven cómo el antiguo sirve para entender el nuevo de manera tan bella, cómo lo ilustra en Jesús. Impresionante. Dios es santo y justo, derrama sus juicios sobre los pecadores. La iglesia no se salvó por ser la iglesia, por sus propios métodos, por la liturgia que tenemos, por los cantos hermosos, por ayunar, no. Nos salvamos por Cristo. Amén. Solo por eso, porque hoy celebramos que hay victoria en lo paradójico de su muerte. Que hay victoria porque resucitó. Hoy más que nunca, hermanos, entiendo el sentido que lo mejor es que no se invente la máquina del tiempo. Porque si nos devolviésemos a impedirlo, todos moriríamos. Ninguno se salvaría. Me costó mucho tiempo en mi etapa de adolescencia, juventud, saber que yo no tenía que salvar al Salvador. Démosle gracias a Dios porque dio su vida para darnos vida. El Cristo de Dios estuvo vuelto nada, latigado, humillado, clavado. El todopoderoso Verbo de Dios, de quien Juan lo dice, no tenía ninguna necesidad de nacer en establo, de depender de una mamá que lo limpiara, o que lo alimentara, o que lo vistiera. Usted se lo imagina, el Dios todopoderoso, y lo tienen que vestir, hecho como humano. Por eso, para los griegos, era terrible entender esa comparación. ¿Cómo así? Un Dios que se hace hombre, un Dios que se hace vulnerable. Y hoy los evangélicos queremos ser invulnerables, impenetrables, que nada nos pase, que nada nos hiera. Pero la realidad no es esa. La realidad es que si hay heridas. Cristo le mostró a Tomás, hey,
tengo las heridas vivitas. Mete tu dedo, ¿se podía? Se podía meter ahí en las heridas. Mete tu dedo, compruébalo. Hoy no queremos tener marcas. Hermanos, qué precioso es Dios. Él sufrió lo que tú has sufrido. No hay nada de lo que tú has pasado. Él cargó toda enfermedad. No hay ninguna enfermedad que tú tengas que Él no la haya pasado. No hay ningún problema que usted y yo tengamos que Él no haya pasado. Así que no digamos, es que Dios no me ama y es que Dios me abandonó. Porque nada se le escapó en la cruz. Llevó todo en el madero. Nada se le escapó. Y es triste escuchar que a veces queremos que el evangelio se acomode a nuestra manera de vivir o a nuestra necesidad. Hermanos, dejemos que las palabras de Dios reacomoden nuestra vida, nos sintonicen, nos moldeen. Si no, saquemos Soy tu barro, Señor, y toda esa canción de nuestro repertorio. Dejemos que nos moldee. Esto siguiente, tómelo con calma lo que le voy a decir. Hay muchas personas que vienen a la iglesia para que se les levante el ánimo, para que alguien les diga algo chévere. Pero yo te invito a que usted y yo tratemos de escuchar su palabra. Y si es de exhortación, aceptemos la exhortación. Si es de ánimo y gozo, disfrutémoslo. Pero si tiene que ver con algo que nos hace meditar o con el dolor, sintamos el dolor. No seamos ajenos a esas sensaciones. Pues quien le toque predicar martes, miércoles, domingo, viernes en la mañana, cualquiera de los días que hay culto, tiene que ser serio y predicar lo que dice la palabra de Dios y no acomodar. El texto de hoy es más fuerte de lo habitual, ¿sabe por qué? Vaya a Lucas 9 y mire el 22. No porque diga, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Pues con eso quedaríamos contentos, pues Él lo llevó todo, ¿cierto? Sino por lo que dice luego en el versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y lo cantaron en la alabanza, lo dijeron, tome su cruz cada día. Esto es lo fuerte. Chévere, sí, Cristo pagó, bravo. Si no existiera el 23 estaríamos relajados. Pero el 23 existe y nos deja ver que también tenemos que tomarla. Hermanos, esa es la gran dificultad de esta palabra de hoy. Porque para mí sería, como costeño, bacano que nada más Él lo hubiera padecido y ya. Pero esta invitación de tomar la cruz es incómoda. Es incómoda porque hiere el orgullo. Es incómoda porque toca agachar la cabeza. Es incómoda porque me recuerda vez tras vez todo lo que me falta. Y que esta vida también es de caminar a diario con el Evangelio. Eso es lo incómodo de esta palabra. Porque hay cosas del Evangelio que me suenan bonito, pero practicarlas es incómodo. Por eso Él dejó su espíritu. Porque es cómodo o se hace llevadero cuando su espíritu nos guía. Cuando no caminamos solos.
El camino del creyente no es un camino solitario, es un camino de comunidad, es un camino con el Espíritu. Y eso hace llevadera la carga. Nuestra propia carga nos puede matar. Y yo te invito, si esta mañana has venido con una carga, suéltala. Déjala en el Señor. Y ya de una vez por todas, soltemos esos pesos que nos están atando, hermanos. En el marco de ese texto, lo que viene después de Lucas, más adelante, es que todo el pueblo va a cantar un domingo, Hosana, ¿cierto? En las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasó el viernes? ¿Qué pasó el viernes? El viernes es, suelten a Barrabás, crucifíquenlo. ¿Qué es eso? O sea, ¿no estaban seguros? ¿No acababan de coger las palmeras y ondear? Menos mal que no eran las de cera del Quindío. Si hubiesen tenido problemas legales. Eran de otra. Pero esto es lo teso. El pueblo que aclamó como rey a Jesús es el pueblo que dice: condenen a ese ladrón, a ese vil estafador que nos engañó con su proyecto. Pensamos que era el rey de todo y resultó ser uno más del montón. Muchos gritan hoy en medio de la semana: suelten a Barrabás y crucifíquenlo. ¿Cómo gritamos eso? Cuando somos infieles. No solo infieles al Señor, infieles a la esposa, al esposo, a la novia, al novio. Eso es ser un suelten a Barrabás. Pero también cuando vivimos de forma idolátrica, poniéndonos nosotros como Señor. Eso es decirle: tú no eres suficiente. Al andar como ruedas sueltas por el mundo, creyéndonos los mártires del verdadero evangelio. Si tú fueras el mártir del verdadero evangelio, si tú fueras el único que tiene la verdad, te cuento que estaríamos graves. Porque Dios es el único que sostiene su iglesia y lo ha sostenido por 2000 años y lo hará hasta que Él venga. ¿De qué sirve cantar Hosana si no vamos a ir en pos de Él, tomar su cruz? Es que mucha de nuestra vida cristiana se reduce a: Dios bendice mis planes. Dios toma control de estos planes porque yo quiero que sean así, así, así. Es contradictorio. Señor, toma control, pero que sea así, 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 y esto, y esto, y esto. Ah, pero pastor, es que uno puede pedir. Sí, pero uno no sabe pedir como conviene. Nos lo advierten también. Pidámosle a Dios que nos ayude con esto. Bien. Muchas veces: Señor, dame los recursos para hacer esto o lo otro. Y resulta que vienen los recursos, pero a través de una deuda grandota con el banco. Y le pasa lo que muchos le pasaron con hoy. Sus edificios se desmoronaron, sus ilusiones. Preguntémosle a Dios en cada área de nuestra vida qué tenemos que hacer. Nuevamente vuelvo a la pregunta del inicio, ya para ir concluyendo. Hermanos, hay una pregunta y es: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Qué quieres hacer? Esta es la pregunta. ¿Quieres venir en pos de mí? La respuesta es: niégate a ti mismo. Pablo dice en Gálatas 2:20, voy a tomarme unos versículos de varios lados: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Pero si quieren otro, va.
Jesús más adelante en Romanos 8:28 dice, Pablo, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es precioso, ¿verdad? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Esta palabra nos gusta? A mí sí. Y sigue diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso no es precioso. Nos escogió para ser. Y yo creo que, mire, uno lee esto, si yo lo leyera con un acento más así solemne, creo que todo el mundo terminaría. Pero si yo termino de leer ese texto, y voy a leerlo, escuche esto y dígame cómo se siente al escuchar esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Esto es para gritar gloria a Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que se entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Eso es como para gritar 100,000 aleluyas, ¿cierto? Y después dice, ¿quién es el que condenará? Y antes, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Dígame si eso no es precioso, que ninguno puede condenarnos. Y el 35 viene con más fuerza, como si fuera el final de ese discurso retórico. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Mire, eso es como para celebrar. Y sabes, hasta ahí uno dice, todo va bien. Aleluya, gloria a Dios. Prosperado, bendecido y en victoria. Pero el versículo 36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. ¿Por qué nos negamos a la realidad que sí se sufre, que sí nos enfermamos, que sí nos morimos? Como diría Pablo a los de Tesalónica, 1 Tesalonicenses 4, cuando estaban preocupados por la muerte de otros hermanos en la fe y porque fueron torturados, padecieron. Él le dice, aflíjanse, pero no se aflijan como los que no tienen esperanza. Ahí radica la esperanza del cristiano, en que tenemos una esperanza en Jesús. Amén. En que podemos sobrellevar las dificultades no con nuestra fuerza, sino con su fuerza. Y eso es lo que quiero invitarte. ¿A quién quieres servir? Y la pregunta del maestro hoy sería, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Entonces, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una de esas respuestas que uno debe reflexionar antes de hablarla. A mí me da muy duro, porque tomar la cruz sabe feo muchas veces. Realmente soy consciente de lo gigantesco que es la gloria venidera y no alcanzo a entender todas las proporciones. Pero el problema es que la gloria temporal es atractiva. Ese es un problema. Y el problema también es que los sufrimientos temporales no pagan y a veces nublan la vista de lo que ha de porvenir. Ese es el problema. Que como humano, a mí sí me importan los dolores que estoy pasando. Entonces me toca ir al altar a pedirle a Dios
que reoriente mi vida para que pueda entender que lo que viene adelante, lo por venir, es mayor y que no hay mayor satisfacción que entregar la vida por el otro, que dar la vida por el otro. El sufrimiento sí es parte de la vida cristiana. Otro día pasaremos, como lo hemos hecho antes, a textos más felices. Pero hoy quiero que te metas en este sentimiento de lo que está diciendo Jesús, quien abrió su corazón y siendo Dios dijo que era vulnerable. Yo soy vulnerable. Yo no soy de acero. No tengo, como dice aquel gran cantautor, corazón de acero. Oiga, ya lo completaron porque no, yo no tengo corazón de acero. Usted tampoco. Necesitamos rendirnos al Señor. Gracias a Dios ha hecho corazones de carne. Nuestros corazones no eran de acero, pero eran de piedra. Y dice su palabra que Él los hizo de carne. ¡Qué belleza! Los hizo sensible a sus sentimientos. Hermanos, yo quiero invitarles ahí en el lugar donde están a meditar en lo que Él quiere hacer. Amado Señor, gracias. Gracias porque eres tú quien nos ha hablado, quien nos ha tratado. Gracias porque, aunque pensamos, Señor, que cuando nos dijeron ven a Cristo, íbamos a ser impenetrables, inmunes a toda enfermedad, dolor, resulta, Señor, que a veces o la esposa deja al esposo porque se convirtió, o el esposo deja a la esposa porque ella está orando más. Señor, y porque a veces se incomodan en la casa si nos levantamos en la madrugada a orar. Porque se incomodan en el trabajo si no consentimos los chistes. Perdónanos porque a veces hemos querido vender el evangelio de que todo va a estar bien y te va a ir súper mejor en tu trabajo. Y resulta que encontramos oposición en el trabajo porque ya no queremos falsear indicadores, porque no queremos inventar cosas raras por causa de tu evangelio. Señor, ayúdanos con esto porque realmente tú has dicho que sí, tu yugo es fácil, que ligera es tu carga, Señor. Pero a veces, Señor, en esta vida, Señor, sentimos como que el barro se aprieta. Y como dirían los que escribieron los salmos, es que le va tan bien al impío. Es que la pasa tan sabroso. ¿Y uno qué, Señor? Pero sabemos que la corrección a todo esto está en cómo finalizan esos salmos y a lo que nos quiere llevar este texto. A tu altar. Señor, descuidar el altar va a ser la causa de la desorientación. Va a ser la causa de que no vayamos en pos de ti ni nos neguemos a nosotros mismos. No estar en tu altar es producto de habernos alejado de la cruz, Señor. Señor, que podamos reconocerte. Dile gracias a Dios. Señor, ser cristiano, lo sé, no garantiza que no nos vaya a pasar nada. Pero sí nos garantiza la esperanza de vida eterna. Señor, Pablo lo decía, que en todo sé vivir, en la abundancia, en la escasez, de todo he sido aprendido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en eso, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tu palabra menciona en la bienaventuranza, bienaventurado soy cuando por mi causa
vitupero nos persiga y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Grande es tu galardón, nos dice tu palabra. Habacuc, un hombre con recursos, con plata, que ha dicho cosa muy buena, termina diciendo: aunque la higuera no florezca, aunque falte el fruto del olivo, aunque falte de la vid, aunque falten las ovejas, con todo yo me alegraré en Jehová. Llévanos a ese punto, Señor. Llévanos al punto de Sadrach, Mesach, Abednego, de Daniel, que en medio del foso de leones uno, en medio del horno de fuego, no negaron tu nombre. Y cuando se les cuestionó si su Dios podía librarlo, ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos y lo hará, pero si no lo hace, no adoraremos otro Dios. Señor, que las aflicciones no sean el motivo para desviarnos. Pablo en Colosenses 1:24 también nos dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en la carne las aflicciones del cuerpo de Cristo. Señor, y también significa el cuidar al hermano. Ayúdanos, Señor, porque a veces se nos olvida. A veces se me olvida mi hermano, se me olvida ser sensible por él. Perdóname, Señor. Perdónanos como cuerpo, porque se nos olvida la sensibilidad. Porque vemos al hermano pasando hambre, pasando una desgracia, y no decimos nada. Señor, y las palabras épicas de Job, que cuando su esposa, Señor, lo ve, que ha tomado un tiesto para rascarse, sentado en medio de ceniza, lleno de aflicción, la mujer le dice: aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y él le dice: como mujer fatua has sabido hablar, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo eso no pecó Job. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud, porque el Dios que saca el sol sobre los buenos también lo saca sobre los malos. Que podamos entender eso, Señor, que cuando nos lleguen esos de repente de dificultad, no te echemos la culpa, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, porque en el Medio Oriente, en Nigeria, en otros países matan a los creyentes por el evangelio, pero aquí estamos muy cómodos, estamos muy relajados. En Pakistán golpean y asesinan por hablar de Jesús, Señor. Ayúdanos a entender que este cuerpo corruptible es necesario que se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando todo esto se haya vestido de lo incorruptible y de lo inmortal, entonces, Señor, como dice tu palabra, se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Gracias porque la muerte no pudo retener a Jesús. Gracias, Señor Jesús. Denle gracias a Dios ahí en su puesto. Abra su boca. Denle gracias. Él es nuestro Cristo, nuestro Señor. Nadie es como